es Lila Lucchesi, soy profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco primero la invitación de poder compartir con ustedes un ratito para pensar o para contarles en qué instancia está mi investigación. Yo hace ya 6 años que vengo trabajando con narrativas digitales o narrativas transmediáticas en soportes digitales. En este momento nosotros estamos desde nuestro interés, que está puesto en la Patagonia, analizando cuáles son los procesos de innovación en términos de inversión en hardware, pero también en términos de cobertura periodística y también de uso de narrativas transmedia en periodismo, y estamos viendo la posibilidad de comparar con las producciones que se hacen en otras ciudades de la Argentina y también con algunos países de Latinoamérica. La idea de hacer esa comparación tiene que ver con encontrar invariantes o rupturas acorde con las posibilidades de producción periodística en cada ámbito, y para esto nosotros lo que hacemos es trabajar con los contenidos transmedia que se publican cotidianamente y hacer también etnografía de redacciones para poder chequear con los periodistas aquellas primeras conclusiones que surgen del análisis de contenidos que podemos hacer. Desde este punto de vista nosotros estamos viendo que las producciones en algún sentido se parecen desde las temáticas que exceden lo local, aunque en algunos casos la localía es muy fuerte, pero que las temáticas nacionales e internacionales tienden a reproducirse y tienden a reproducirse además con el mismo encuadre. Muchas veces tienden a reproducirse hasta con los mismos textos, y desde ese punto de vista nosotros creemos que la lógica con la que se trabaja tiene bastante que ver en esta manera de producción. Por un lado, porque las empresas no están invirtiendo en redacciones y con equipos muy pequeños llenan contenidos y hacen actualizaciones acorde con el flujo con el flujo de tráfico de audiencias que van teniendo, y eso requiere que los periodistas cubran una cantidad de temáticas, y aunque uso la palabra cobertura no sería tal en la medida en que la posibilidad de salir y de contactarse con las fuentes de manera directa es bastante escasa, y entonces tenemos casos en los que los periodistas hacen un promedio de 8 notas diarias en un turno de 6 horas, y otros casos donde hay periodistas que hacen hasta 18 notas en un solo turno, lo cual da una producción de una nota cada 20 minutos, y eso implica que la calidad del producto o la posibilidad de llevar adelante procedimientos vinculados con la construcción de la noticia se complica. También vemos que los medios siguen teniendo respecto de ellos mismos una lógica vinculada con la asimetría de conocimiento que implica tener información en relación con la audiencia. Y esto nos parece problemático en la medida en que las audiencias cada vez más tienen información por otras vías. Esto es, las redes sociales influyen no solamente en el modo de enterarse de las audiencias de ciertas informaciones, sino también que constituyen insumos que son visibles también para el público. Entonces, lo que vemos es que hay reproducción de información que ya es conocida por la audiencia o que fue complementada por otra vía o por otras redes, y que deja al medio en una posición de tener una información incompleta sin aplicar más cantidad de datos o de voces diversas o de producción en términos tradicionales, pero que lo que sí se conserva de manera tradicional es, por un lado, la autopercepción de asimetría respecto del público, y por otro lado la decisión de no interactuar con esa audiencia a la que se le permite participar de foros, y sin embargo a la que no se le responde generalmente ningún tipo de requerimiento. Una de las cuestiones a tener en cuenta es de qué manera impactan en el resto de quienes comunican habitualmente cosas sin ser profesionales, y cómo eso le va exigiendo a los medios hacer otro tipo de ofertas. Hasta el momento lo que nosotros encontramos en los medios digitales que estamos estudiando es que la concepción periodística que fluye por esos portales tiende a ser tradicional,
y no da cuenta de la integración que permite la digitalización. Desde este punto de vista también se plantean otros problemas que tienen que ver con el trabajo de los investigadores, que es que si las metodologías tradicionales con las que estudiamos el periodismo hasta el momento y las formas de construir la información dan cuenta de la capacidad de integración que permiten las redes, de la capacidad de integración que permiten los soportes digitales y también el uso de distintos lenguajes y discursos que aparecen de manera aislada y tratadas de forma tradicional. Entonces, creo que es fundamental para nuestros estudios posteriores tener en cuenta de qué modo los medios invierten o no ya en la innovación tecnológica, sino en la innovación del lenguaje, que es algo que vemos que no está apareciendo, salvo en algunos casos muy puntuales, pero que no tienen tampoco continuidad. Entonces, hacia adelante, la idea es trabajar con un diseño de metodología que nos permita ver de qué manera evoluciona la introducción del lenguaje transmediático y por otro lado sostener cuáles son los indicadores que nos permitan estudiar esa integración.